No, no y no. La urgencia y la creación de experiencias completas, complejas, enriquecidas, nutridas, como lo es un programa online, no suelen llevarse muy bien. Hoy vengo a hablarte de una promesa que se puso muy de moda después del 2020, que era la creación de determinados servicios o productos en plazos hiperlimitados de tiempo. Hoy vengo a contarte que en mi experiencia de 4 años trabajando en estos formatos y de más de 2 años acompañando profesionales a hacerlo, he ido viendo cómo en realidad hay dos tiempos que interactúan y cómo, apoyándose en esos dos tiempos, podemos no solo crear el bendito programa, sino hacerlo sostenible y más aún disfrutar el proceso. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. En el 2017 era algo nuevo, distinto, bueno, al menos para mí y para todo el universo de personas que yo conocía. Pero de a poco, intensificándose fuertemente en el 2020, empezó a hablarse más de esto de los programas, los cursos online, los talleres, congresos y empezaron a aparecer palabras como escalar, crecer, multiplicar en el mundo de los negocios digitales. Muchas personas que ya veníamos trabajando en el mundo online crecimos fuertemente con esos formatos a lo largo del 2020, ¿no? El mundo estaba fértil para estas promesas de distinta calidad y había tanta urgencia que no siempre hubo espacio para preguntarse si esas promesas que se estaban haciendo eran reales. El mundo online era tan nuevo para todas y todos que esa promesa de hacete un programa en 3 días, en 7 días, multiplicá 6 cifras, 10 cifras, 4 cifras, lo que sea, resultaba creíble porque era tan nuevo y parecía que esas personas lo estaban logrando. Entonces muchas y muchos allá fueron e invirtieron su energía, su tiempo y sus esperanzas. Se llenó en el 2020 el mundo de personas con urgencia de apropiarse y de poder habitar el mundo online. Y fue terrible, y por lo menos para mí también se llenó de muchas personas ofreciendo promesas rápidas para salvar de esa urgencia. A algunas les funcionó, hubo mucha gente que hizo un boom, que creció, que se posicionó y de hecho muchas después siguieron creciendo a partir de eso. Pero hubo muchas, y quizás muchas más, a las que no les funcionó tanto, que invirtieron su tiempo, su energía, su dinero y que no se llevaron ese programa que funcionaba y les dejaba ganancias en 6 cifras después de 3, 7, 30 días. ¿Sí? Te decía al principio de esto que yo no creo en esa promesa, porque lo he visto mucha gente creer y lo que más me duele es que no solo perdieron dinero, tiempo y energía, sino que perdieron esperanzas en eso. Muchas de las personas que apostaron más fuerte a estos formatos lo hicieron desde una inocencia. De hecho, las que menos les funcionó fue desde la inocencia de no conocer las reglas del juego del mundo de los negocios digitales y se tuvieron que encontrar con que los resultados no eran los esperados. Hay algo que recuerdo de mi trabajo con comunidades, conversaciones que teníamos cuando íbamos a trabajar con una comunidad que tenía mucha historia de intervenciones de la universidad, esas comunidades donde todos los trabajos prácticos, todas las tesis, todas las cátedras progres iban a intervenir, que siempre decíamos que hay como 2 caminos del daño. Uno es el daño que se hace propiamente con la intervención, cuando una intervención no es cuidada, cuando no se cumple lo que se dijo, cuando se hace algo sin pensar en lo que realmente necesitaban los vecinos o las vecinas. Ese era un camino y ese era como el más evidente. Pero el otro, que era más profundo y conversábamos con mis compañeros, que era más doloroso,
era el del descreimiento y la desesperanza. Cuando sistemáticamente las comunidades eran visitadas por personas que le hacían promesas que después no se cumplían, se llegaba a crear una especie de coraza o de sinsabor que a la comunidad le servía, por supuesto, le protegía de esas promesas que muchas veces eran vacías o que por lo menos no eran tales como les habían hecho, y parecía que era algo que no se podía hacer, entonces tomaban medio de lo que había y seguían camino. Este tema en el mundo comunitario tiene 1.000.000 de otras implicancias que no es mi intención en el podcast tomarla, pero sí quería traer esta idea de que más allá del programa que se haga o no se haga, una de las cosas para mí más dolorosas es que mucha gente ingresó al mundo online a través de estas promesas y pensó que así como esa promesa no había sido cumplida, el mundo online no tenía cosas para ofrecerle, no tenía otras promesas posibles. Yo no quiero hablar mal de los programas, los cursos, los talleres. Imagínate si voy a hablar mal si de eso vivo de ayudar a personas a crear, diseñar y mejorar programas, cursos, talleres, masterminds y otros tipos de formatos de servicios online. Lo que quiero es contarte cómo creo que funciona mejor y cómo se vuelve más sostenible a largo plazo esto de crear tu propio servicio especial, ese servicio insignia, ese servicio premium, ese servicio que yo le llamo gordito, que si seguimos conversando vas a escucharme decirlo varias veces. La creación de un programa, un curso, un taller, y esto es creo que la primer clave, tiene 2 tiempos, ¿sí? Y estas promesas de 3, 7, 30 días se enfocan solo en una. Hay un tiempo que es el tiempo en criollo, las horas culo, las horas de producción, las horas de escribir el guión, ponerle un título, hacer el diseño, grabar los videos, tener los encuentros, editar, toda la parte de crear específicamente eso, ¿no? Lo que hace el material. Pensar la estrategia, hacer los posts, los mails, lo que sea que quieras hacer para venderlo. Toda esa parte son horas concretas de trabajo que esas sí quizás se pueden hacer en 3, 7, 10 días, 30 días, dependiendo de la persona, el momento y el contexto. Y después hay otro tiempo, que es el tiempo que yo le voy a decir así burdamente, y seguramente hay palabras mejores, pero de maduración, que es como el que permite que llegue eso a la luz, a la superficie. Si escuchaste el episodio anterior del podcast, sabrás que estos 2 tiempos son los mismos de los que hablé en el trabajo del nómada digital. Entonces te hago la referencia para que hagas el link. Y si no lo escuchaste, puedes ir a escucharlo después de esto. Voy a poner un ejemplo para ver si se entiende mejor, ¿sí? Si nosotros recién acabamos de leer el libro El camino del artista, no sé si lo conocen, es de Julia Cameron, es muy conocido. Si no lo conocen, vayan a chusmearlo porque es muy interesante y ha sido muy icónico. Es un libro que te propone una serie de ejercicios, tiene 2 ejercicios de base que se sostienen a lo largo de 9 semanas y después cada semana tiene ejercicios específicos, ¿no? Vos podés terminar de leer el libro y inmediatamente copiar y pegar un par de ejercicios, ponerlos en un plan de 9 semanas y querer salir a dar un taller sobre eso, ¿sí? Ahí el tiempo cronológico, digamos, estaría. Ahora, no significa que vas a estar en las mejores condiciones para salir a dar ese taller. Quizás nunca hablaste de creatividad, quizás nunca tuviste consultantes, clientes, personas en tu universo que sepan que te interesa eso. Quizás nunca vendiste un curso o un taller. Quizás nunca coordinaste un grupo de personas. Quizás nunca hiciste hacer una actividad creativa. Entonces, no se trata, no es que con leer un libro o nombrar un tema o haber vivido una experiencia solo como algo aislado, nos va a alcanzar para ir directo a la creación del servicio, ¿sí? La mayoría de las personas que terminan dando talleres sobre el camino del artista, que las hay muchas, han pasado por la experiencia de hacer las hojas de la mañana, han hecho lecturas complementarias, han linkeado con su formación, si eran psicólogas, artistas, coaches, productoras, comunicadoras, han traído su gotita y han podido crear eso distinto. Y ahí crear una promesa específica, llamar a una persona en particular y empezar a llegar
a personas a quienes esa versión del taller del camino del artista le podía servir. Es un proceso de pasar por el cuerpo, esa es otra frase que me gusta mucho. Pasar por el cuerpo no se trata solo de leer del tema, es conocer el tema, acercarse, conocer las modalidades, los formatos. No es solo la teoría, sino la experiencia, la vivencia, cómo se vive la emoción de transitar por eso, qué cosas mueve, cómo es hablarlo con otros, cómo es hablarlo de a uno, ¿sí? Habrá quienes en 3 días de horas culo, en este término tan técnico que te estoy ofreciendo, pueden sacar el taller, ¿sí? Pueden crearlo. Pero los tiempos de maduración suelen ser otros. Madurar el tema, madurar esta experiencia y también, ¿saben qué? Madurar la autoridad interna para salir a hablar de esto, para hacerlo tranquila, para hacerlo conectada, para hacerlo alineadas con nuestra ética. A veces es más veloz, a veces es más trabajoso. Esto no es una cuestión cronológica. Y por eso justamente yo dudo de las promesas que te aseguran en cierta cantidad de horas resolverlo. No siempre, y generalmente no, lamentablemente, esta maduración coincide con el tiempo de la urgencia. ¿Sí? Yo llevo bastante tiempo acompañando a mujeres profesionales a desarrollar sus servicios, sus formas de trabajo, y pude ver que el proceso de maduración de las ideas parte de un tema, y eso es como lo más sencillo, el tema de qué quieren hablar, qué quieren hacer, y lo que más tiempo lleva es empezar a pisar firme en eso, empezar a sentirse dueñas de ese saber y en condiciones de compartírselo a otros y a otras. Tenerlo lo suficientemente pasado por el cuerpo, lo suficientemente masticado como para abrirles la puerta a otras personas. Y vengo aclarando sobre lo aclarado, pero por las dudas lo digo. Esto no quiere decir que tenés que estar 20 años, tener 3 posgrados y 25 diplomados en creatividad para dar un taller sobre el camino del artista. Dios me guarde de decirles algo así, jamás. Es una de las cosas que más me duelen de las malas experiencias con estas promesas rápidas, que creemos que la única salida, por contraste, es formarnos eternamente y postergar hasta el fin de los tiempos la creación de eso que tenemos ganas de hacer, ¿sí? Yo creo que los pasos previos que tenemos los podemos recuperar, los podemos amasar y en el cruce de nuestros intereses y nuestros compromisos, de nuestros saberes y nuestra formación y de la experiencia y la vida vivida, entre esas 3 dimensiones podemos encontrar eso que es tuyo, que es propio y que sí estás en condiciones de hacer y que ya tiene un proceso de maduración andando, que ya viene creciendo en vos, que ya viene tomando cuerpo y que lo podés traducir a un formato específico en un tiempo no tan largo. El desafío acá entonces es no apurarse, no caer en la urgencia, pero tampoco postergar hasta el infinito. De hecho, lo que menos quiero en la vida es frenarlos a que se queden esperando a tener todo resuelto. La idea es alentarles a hacerlo a su tiempo y poder disfrutarlo también, y desarrollando ese potencial de ese triángulo que seguramente voy a seguir mencionando, que sucede entre los intereses, compromisos, saber y formación y la experiencia y la vida vivida. No significa este triángulo que tenés que tener todo check, que tenés que tener militancia política, activismo político en el tema, que tenés que tener 3 licenciaturas y 2 diplomados, que tenés que tener esa experiencia vivida en tu propia carne 3 veces en tu familia. No, cada uno en su dosis, creando ese conjunto que te permita acompañar a otros y a otras que la están atravesando. Seguro que tenés algo único para dar y seguramente se nutre de esos 3 elementos, de lo que te importa, de lo que te mueve, de lo que te apasiona, ahí serían los intereses y compromisos, de lo que estudiaste, de lo que te formaste, de lo que aprendiste de otros, ahí serían saberes y formación, y de lo que fuiste viviendo en la vida a través tuyo, a través de vidas cercanas, a través de historias que fuiste conociendo. Y ahí va la experiencia y la vida vivida. Hoy quiero contradecir fuerte a las malas experiencias de programas creados en pocas semanas que después no funcionaron. Porque he escuchado a muchas colegas decir, no, lo que pasa es que el mundo de los negocios digitales no es para mí. No, yo ya hice un programa, estaba fantástico y al final fue una cagada, nadie lo compró. No, al final fue re frustrante y prefiero seguir trabajando como venía trabajando.
El problema no es de la persona, como suele suceder, sino que es del sistema del trabajo y de la forma en la que la encaramos. Si lo encaramos desde el mandato de resolverlo rápido porque a otra persona le funcionó, tenemos muy pocas chances de transitarlo amablemente y de tener posibilidades de aprender en el camino. Si tengo solo 7 días para hacerlo, imagínate, cuando haya pasado un mes es pura frustración. En su momento, cuando trabajaba con viajeras y viajeros, recuerdo haberme enojado mucho con la gente que decía que viajar era fácil, que había que hacerlo, que si no te animabas eras porque era, la palabra era cagón o cagona, la palabra que se usaba. Entonces, y recuerdo también cuando entraba en el mundo de las redes sociales las respuestas tipo, haz el calendario así, haz esto allá. Y todas esas promesas de soluciones rápidas o de que te impulsaban es cuestión de decidirlo y hacerlo, generaban mucho malestar. Y yo trabajaba muchas veces con ese malestar. Por eso hoy vengo a avisar que las promesas de inmediatez en los negocios digitales y sobre todo en la creación de servicios que van a ser con personas, que van a suceder con otras personas, no suelen ser cumplidas. Las promesas de inmediatez no son fácilmente cumplidas. Y no es por vos, porque tenés algo malo, porque no estás hecha para este mundo o porque simplemente tenés que trabajar siempre de la forma en la que ya conoces. No, tampoco es por tu nicho, por tu tema, por tu profesión. Puede sí ser por tu contexto, por tu recorrido, pero en realidad ambos se pueden trabajar si le damos el tiempo suficiente para crear un buen contexto para desarrollar ese programa, curso, taller, congreso o el servicio que quieras crear. Yo vengo a decirte que la creación de un servicio que te permita desarrollar tu negocio digital, que te permita crecer como profesional, es un proceso y es un proceso que va a tener partes de movimiento interno, va a tener partes de aprender cosas nuevas, va a haber partes de estrategia, va a haber partes de oráculo y en todo ese combo vos podés crear una forma de trabajo que se amolde más a lo que querés y que te permita compartir eso que te apasiona y que sabés que podés darle al mundo. Eso vengo a decirte. Ahora, si esto resuena con vos, si te hace sentido, si te imaginás proyectando este proceso para crear servicios que realmente funcionen, no solo en los números, en la teoría y en la preparación según los pasos que te digan, sino en tu vida, en tu negocio, en tu profesión, en tu forma de trabajar. Bueno, si te interesa eso, tengo una invitación para hacerte. En apenas unos días, el 9 de febrero del 2022, porque ya que estamos en un podcast, quizás estás escuchando esto después, se van a abrir las inscripciones a un entrenamiento gratuito que voy a ofrecer, donde justamente te invito a mirar integralmente la creación de un servicio para poder crecer profesional y económicamente, disfrutando el proceso y haciéndolo a tu manera, a tu medida y con tus propias formas y caminos. Si te interesa, te dejo el link acá abajo. Desde ya te agradezco por haber escuchado hasta acá. Me encantaría escuchar tus opiniones, leerte, seguir discutiendo esto, porque sé que es un tema que polariza y sé también que los 17, 18 minutos que me estoy tomando no alcanzan para cubrir la vastedad de aristas que esto podría tener. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio o en el entrenamiento que con mucho gusto te estaré esperando. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como @valentinaferrario.psi. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.